con nuestra predicación expositiva en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 27 al 30, que dice así. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirán 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Vamos, hola, ahí está. Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos que bendigas tu verdad, tu palabra, que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestros corazones, transformándolos, enseñándoles acerca de ti, de tu voluntad, para que en esta mañana tu iglesia sea alimentada, pueda crecer en el conocimiento de Cristo y así poder seguir dando honra y gloria a tu nombre. Te pedimos, Señor, obra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aaron Ralston era un joven de 27 años que le encantaba escalar, al punto que había renunciado a su trabajo de ingeniero para dedicarse a esto, solamente a hacer esto. Él pensaba que era invencible, que no había ninguna montaña ni nada que él no pudiera escalar o llevar a cabo el alpinismo, que también era algo que le agradaba mucho. Sus metas entonces cada vez era escalar lugares más extremos y más recónditos para que así su experiencia y su valor sigan sumando a su deseo de dedicarse completamente a esto. Hasta que llegó un día que todo lo cambiaría y que este mismo hecho dio lugar a una película donde él, escalando entre un cañón y adentrándose entre sus rajaduras, una piedra de 362 kilos se desprendió y al caer su brazo quedó atrapado entre la piedra y la pared de este cañón. Claramente intentó con todas sus fuerzas y sus capacidades librarse, pero vio que nada de esto podía liberarlo de aquella trampa mortal. Al quinto día, ya cuando se estaba quedando sin ningún recurso para seguir subsistiendo, empezó a grabar su nombre entre las piedras, la fecha donde él había pasado en ese lugar, para que así cuando alguien encontrase su cadáver pudieran reconocerlo. Tenía cámara donde se sacó fotos y grabó un video para su familia despidiéndose. Pero a este punto algo en su interior le dio el deseo de sobrevivir. Y así entonces creció y estuvo dispuesto a hacer lo posible, a luchar para mantener su vida. Y viendo todas las posibilidades que podía tener para hacerlo, encontró solo una manera de librarse de esta prisión. Debía dislocarse el codo, debía
agarrar su pequeña navaja y poco a poco ir arrancándoselo, porque no había otra manera de sobrevivir. Al punto que si seguía pasando el tiempo, la falta de sus recursos podía llevarlo también a morir por deshidratación. Tal vez algún animal del desierto podía ser carroñero y empezar a comerlo. Entonces, él, con todo esto en mente, se hizo un torniquete y se cortó el brazo él mismo. Hoy es un gran mensaje que deja su vida, su testimonio de lo que pasó, al punto de, como hemos dicho, se hizo una película acerca de este suceso que se llama 127 horas. Y con esto, mi idea es poder retomar el mensaje que veníamos estudiando desde el domingo pasado y tal vez domingos anteriores, ya que no podemos hacer una separación abrupta entre lo que debemos desarrollar hoy. El dinero, decíamos, no está mal. El dinero por sí mismo no es un problema, ni siquiera un pecado, sino que el amor a Él era todo lo que podría acarrear ese problema o ese conflicto en la vida de cualquiera de nosotros, al punto de desplazar a Dios de su lugar y poner las riquezas en el lugar de su Dios. Pero el mensaje era claro. El Señor le decía al joven rico: ve y vende todo, ve y abandona todo. Ve y deshazte de aquello que te está atando a esta vida, aquello que no te deja llevar y llegar a la vida eterna, aquello que te está obstaculizando de poder ganar tesoros en los cielos. Líbrate de los tesoros de la tierra, para que así puedas llegar al reino celestial y eterno, que es lo más importante, porque allí será un gozo eterno, o podrás pasar sufriendo la eternidad. Por ello, este ejemplo de este hombre que quedó atrapado entre las rocas es lo que nos llama a ser el Señor. Debemos estar dispuestos a abandonar lo que sea. Debemos estar dispuestos a dejarlo todo. Debemos estar dispuestos a soltar lo necesario con tal de conservar nuestra vida, y en este caso la vida eterna que el Señor nos regala. Por eso, versículos anteriores, el Señor nos decía: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo, demostrando una vez más esta idea: tu vida vale más que una parte de tu cuerpo. Debes estar dispuesto a dejarlo todo para ganar lo eterno, lo mayor, lo más importante. Y esto solo lo hará alguien que primero puede ver que el cielo y la vida eterna es la mejor decisión que pudo tomar. Por eso ahora nos manda a luchar, a ser valientes, a esforzarnos, y solo así vamos a poder conseguir cosas en los cielos. Aquellos que tienen sus cosas o sus tesoros aquí, sus premios y sus consuelos están en las cosas materiales. El deseo de los tesoros celestiales y el reino de Dios seguramente cada vez estará más lejos, más difuso, más confuso, y poco a poco dejará de tener importancia para la vida de cada uno de nosotros. Primera de Timoteo 6:10. Pues el amor al dinero, allí está el problema, es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Y este es el mensaje que sigue teniendo la misma idea conductora
pero ahora vamos un poco más allá. Ahora el mensaje sigue y continúa con esta pregunta o esta declaración de Pedro. Luego de haber visto la situación del joven rico, algo se ve que quedó grabado en la mente de Pedro, algo quedó tan fijo en él que esto mismo quería preguntar o sacarse la duda ante su Señor. Jesús le dijo al joven rico: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pedro seguramente pensaba, claro, el Señor le dijo que debía despojarse de todo para ser perfecto a este joven rico, que eso solamente le faltaba a este hombre, pero nosotros sí lo dejamos todo. Nosotros entonces si acumulamos tesoros en el cielo, entonces nosotros sí seremos aquellos hombres perfectos que se pueden ganar la vida eterna, ¿o no? Lo que naturalmente hubiera respondido y pensado cualquier ser humano. Entonces Pedro dice, claro, si somos perfectos, si cumplimos con el mandato de dejarlo todo, los tesoros espirituales se acumularán allí en los cielos. Eso está bien, eso lo entendemos, eso es correcto. Pero pese a que los tesoros estaban allí asegurados, la salvación entraba dentro del paquete. La salvación era parte de esta promesa porque esto era algo imposible para hacer a los hombres, como entrar un camello en el ojo de una aguja. Entonces, si esto depende de Dios, si esto solo es posible para Dios, entonces nuestros tesoros están, pero ¿y nuestra salvación? ¿Tendrán la misma seguridad? ¿Tendremos esa misma promesa? Con este sacrificio ellos se estaban asegurando los tesoros, sino que también la vida eterna. Este precio también era para ellos y también es para nosotros. Debemos estar dispuestos a dejarlo todo porque eso en realidad está demostrando que somos parte de ese reino celestial. Ese es nuestro interés y por eso obramos con el deseo de conseguir esa promesa del Señor Jesús. Así que el solo hecho de haber abandonado todo y seguido a Cristo ya dejaba ver que no solo tenían sus tesoros ganados por todo lo que habían dejado, sino que la vida eterna era una promesa para ellos por seguir a Cristo como Él le había pedido. Primero, déjalo todo para que nada sea de tropiezo, y luego, una vez que tu camino esté libre, allanado, limpio, sígueme. Esto hicieron estos hombres. Lo dejaron todo, siguieron a Jesús. Así que con esto podemos empezar a ver 3 enseñanzas en estos versículos. La primera de ellas es que el que pelea la batalla de Cristo también compartirá su victoria. El que lleva la cruz de Cristo también llevará su corona. Y en este mundo podemos ver muchas veces que aquellos que son soldados, aquellos que van a la guerra, aquellos que están dispuestos a dejar su vida por defender su patria, su país, no necesariamente luego son recordados, o no particularmente cada uno de ellos. Si nosotros pensamos en nuestra nación, en nuestro país, podemos pensar en las Malvinas, en los excombatientes de Malvinas, jóvenes, muy jóvenes, que fueron a dar su vida por su patria para defenderla, tal vez con miedo, con mucha falta de experiencia, pasando necesidades, frío, dolor, mucha angustia, pero lo dejaron todo y dieron la batalla. Tal vez
hoy los podamos recordar como todo su conjunto, los veteranos de Malvinas, los excombatientes de Malvinas, pero nadie a menos que conozca a uno lo recuerda en particular. Son todos aquellos que dejaron su vida allí o que sobrevivieron, pero hoy si alguien no conoce a alguna de estas personas, no tiene en cuenta una persona en particular. Peor aún, muchos de ellos, muchos de los que han sobrevivido, hoy tal vez puedan llevar una vida en el olvido, en el dolor del recuerdo. Tal vez algunos tengan mucha necesidad, ya que si bien pueden llegar a tener una pensión, sabemos que esto no alcanza a nadie, no es tan alta como para llegar a cubrir todo lo que necesitan. Así que pensarán en ellos, en sus adentros, que este agradecimiento que le da su nación, su país, no pareciera notarse con todo lo que ellos estuvieron dispuestos a dejar en la pelea. Aquello por lo que estuvieron dispuestos a dar su vida, aquellos por lo que ellos vieron a sus compañeros dar su vida, tal vez sientan que su nación, aquellos que ahora debían elogiarlos, tenerlos en alto, con gran condecoración, les sueltan la mano, no los recompensan a la medida de lo que hicieron, y eso debe ser completamente desgarrador para estos hombres. Pero nuestro Señor, el Señor, nos dice completamente lo contrario. Si estás dispuesto a dejar tu vida en la batalla de la fe, si estás dispuesto a dejarlo todo, si estás dispuesto a dejar tus bienes, amigos, familia, serás galardonado con el mayor de los galardones. Nada se iguala al premio y a la promesa que el Señor otorgará a aquellos que están dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Entonces el Señor nos dice, debemos pelear, debemos estar dispuestos a dar la vida, debemos estar dispuestos a dejarlo todo como se lo pedía al joven rico, pero que no fue capaz de hacerlo. Pero así y todo, la promesa que nos da el Señor es infinita, eterna y absolutamente mayor de lo que cualquiera podría recibir en esta tierra con su heroica labor en cualquier guerra, peleando por el motivo que sea. Por eso allí aparece la promesa del Señor, y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio, una primer promesa, y heredará la vida eterna, una segunda promesa. O sea que no solo ahora nos bastaremos con la vida eterna, sino que el Señor nos retribuirá 100 veces más aquí en la tierra y por toda la eternidad. Entonces, la premisa es dejarlo todo por la causa de Cristo, no por mi éxito, no por mis bienes, no por el éxito de mis empresas, no por mi reputación y todo aquello que podamos poner aquí, sino es por la causa de Cristo, la batalla de la fe. Pero si no estás dispuesto a pelear esta batalla, si no estás dispuesto como el joven rico a dejarlo todo, entonces no esperes tampoco recibir la recompensa y la corona que el Señor tiene preparada para ti. Yo no voy a hablar de Cristo a mi familia, dicen algunos. Yo no hablaré de Cristo en mi trabajo.
¿Qué dirán de mí? ¿Qué dirán de mi reputación? Yo no voy a hablar de Cristo en mi escuela o en mi facultad porque la verdad me da vergüenza. Y ojo, no estoy hablando ni diciendo que debemos hacer esto por sobre las leyes establecidas. En las escuelas educativas, muchas de ellas está prohibido predicar, así que no lo haga porque tendrá consecuencias legales. Pero sí estamos hablando del acto de compartir fuera de esta labor, fuera de estos compromisos o de estas leyes, y que no repercutan en mí nada más importante que el mensaje de mi Señor. Tampoco estoy diciendo que descuide su trabajo, que dedique horas de su trabajo para compartir el Evangelio. A usted le pagan por trabajar, por ser productivo. Esto mismo también es un testimonio para el Señor. Pero aún en todos estos ámbitos nunca debemos olvidar que el Señor es todo para mí, que estoy dispuesto a pelear la batalla, no solo dentro de la iglesia, no solo con mis hermanos, sino cuando allí empieza la vida secular, como lo dicen algunos, aún allí mi batalla continúe y siga librando todo para la gloria y la honra de mi Señor. Y contrastando con esto, podemos ver que muchas veces tomamos decisiones por tan poco. Me cambio de ciudad para conseguir un mejor trabajo. Dejo allí mis amistades, mi familia, el lugar donde crecí para conseguir un mejor pasar. Pero por Cristo, no. ¿Cómo voy a irme? ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué pasará con las personas que dejo? ¿Qué pasará con mis bienes, mi casa que debo dejar atrás? Y ahí podemos empezar a ver la hipocresía que empezamos a manejar. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Si digo que estoy dispuesto a dejarlo solo, pues obremos conforme a esa decisión. Algunos se mudan de ciudades, de provincias, solamente para estudiar una carrera que querían desarrollar, y está muy bien, pero cuando Dios llama, que es mucho más importante, ahí muchos no están dispuestos. Prefiero dejarlo por carrera, por una remuneración económica, pero por el Señor pareciera un poco extremista, un poco legalista, que tal vez no sea o no haga falta tanto. Y es justamente lo contrario. El Señor nos está pidiendo que estemos dispuestos a dejarlo todo. Entonces, cuando no lo hacemos así, podemos ver la hipocresía de la que estamos hablando. Si no estás dispuesto a pelear la batalla, a poner por sobre las demás cosas al Señor, no esperes recibir la corona en el día del juicio. Porque estás viviendo, sino como si el cielo y tus tesoros fueran aquí y ahora, y solo esa será tu recompensa, aquí y ahora. Luego tocará pagar otro precio. Mateo 10, 32 y 33. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niega aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. En otras palabras, no eres cristiano si amas tus posesiones materiales más que a tu Señor. En otras palabras, aquellos que no están dispuestos a dar el mensaje, a llevar el Evangelio, a exponer a su Señor por sobre todas las cosas, y pesan más lo otro, es a lo que el Señor nos está llamando la atención. ¿Y cómo veríamos esto entonces en la vida de cada uno de nosotros? Algunos tal vez pelean con pecados, con adicciones, tal vez en las redes sociales, pornografía, y el Señor una vez más nos llama
a que debemos pelearle esta batalla, debemos estar dispuestos a dejarlo todo por el Señor. Entonces, cuando debo ganar una batalla y debo tomar las herramientas necesarias, como dejar un celular de lado, la computadora de lado, el internet de lado, lo que fuese necesario para agradar a mi Señor, demostrarle que estoy dispuesto a dejarlo todo por esta pelea, y no lo hago, entonces allí empiezo a mostrar y a dejar ver que en realidad estoy siendo atado y estoy siendo sometido por los tesoros que tengo aquí en la tierra. Entonces, cuando el Señor se vuelve ese todo, cuando realmente mi deseo es ponerlo a Él por sobre todas las cosas, nada ni nadie podrá ser un obstáculo para cumplir y llevar a cabo esta batalla que debo estar dispuesto a llevar. De nuevo, debemos, así como el joven que mencionábamos al principio, estar dispuesto a cortarnos el brazo, a amputarlo si fuese necesario, con tal de proteger nuestra vida. Así de serio y así de importante es lo que el Señor nos está pidiendo. Algunos por pertenecer a distintos grupos de amigos, algunos por quedar bien con otros, saben más de la vida de los famosos, con qué novia o novio está, a quién dejó, con quién dejó de hablar. Pero ¿y la Biblia? Y muchas veces hacemos este chiste: ¿y cuándo vas a leer tu Biblia? Pero en realidad es una verdad que estamos ocultando. Realmente debería dejar de ser un chiste, entendiendo la repercusión que esto debe tener. ¿Me interesa más este mundo o me interesa más mi reino celestial? ¿Me interesa más armarme con las armas espirituales para dar la batalla o entretenerme con lo que me puedan ofrecer y poco a poco empezar a olvidarme de ese reino celestial al cual yo dije que iba de camino, pero me estoy perdiendo poco a poco de Él? El Señor nos está llamando y esperando que reaccionemos, que tomemos realmente esta batalla en serio, la batalla contra el mundo que el Señor aborrece, la batalla contra el pecado que cada día nos aleja de Él y que cada día entristece al Espíritu Santo que mora en nosotros. Debemos estar dispuestos a dar la batalla dejándolo todo. Así que allí podríamos empezar a hacernos algunas preguntas. Claramente la primera sería: ¿estamos dando esa batalla? ¿Me estoy deshaciendo de las cosas que me mantienen atada a este mundo, como el joven rico? ¿Estoy dispuesto a dejar amigos, casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijo o bienes, como el Señor nos lo mostró? ¿Estoy dispuesto a hablar de Cristo en vez de callar por no ofender a nadie? ¿Estoy dispuesto a perder lo que ya tengo, aquello que me genera confianza, seguridad, para que Cristo ahora se vuelva esa confianza y esa seguridad en mi vida? Y dejando las preguntas de lado, pero respondiéndolas ya en nuestra mente, podemos empezar a ver entonces el punto número 2. El cristiano recibirá infinitamente más de lo que haya tenido que dejar. Por eso dice: y todo el que haya dejado casa, hermanos, toda la lista, por mi causa, dice el Señor, por mi causa, dice el Señor, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. ¿Se dan cuenta? La batalla es por el Señor, por la causa del Señor, por lo que Él le agrada, por su voluntad, y allí llegarán
las bendiciones y la promesa de la vida eterna. Y esto no precisamente es material. Si bien el Señor está dispuesto a bendecirnos aún con mucho más de lo que esperamos recibir y pensamos que podemos recibir, nos está hablando de una bendición humana y divina. ¿Y cómo se entiende esto? Lo humano, porque así como Él nos pide que debemos estar dispuestos a dejar personas de lado con alguna relación que tengan con nosotros, también la bendición es poder conseguir hermanos en la fe, una nueva familia en la fe. Allí entonces empieza la importancia de comprometerse en la vida de la iglesia. Y no con esto me refiero, y con esto me refiero a los hermanos. La iglesia es todos aquellos hermanos que la componen. Entonces, cuando el Señor me promete una bendición de manera humana, está equiparando aquello que estoy dejando, aquello que estoy dispuesto a dejar, padre, madre, hermano, hijos, por una nueva relación que voy a ganar con aquellos hermanos que también están dispuestos a dar la batalla así como yo lo he elegido. Si servimos con nuestros dones, con el deseo de darle gloria a Dios, los hermanos, la iglesia será bendecida claramente. Entonces allí nosotros seremos esa herramienta de la promesa de Dios para bendecir a otras personas. Esa relación entre personas que vamos a hacer, esa relación en el amor que debemos demostrar unos por otros, debe ser de tal magnitud que esto sea el deseo de muchas personas que están sin aliento, que no se animan a dejar sus relaciones y que en realidad ahora ver cómo se tratan en una iglesia, ver cómo se aman en una iglesia, sea de tentación para aquellos que no conocen a Cristo. Entonces allí podrán ver y decir, wow, yo quiero ese amor. Yo quiero que me traten así como se tratan ellos. Yo quiero que ellos, o ser parte de ellos. Estoy dispuesto a dejar este maltrato aún con mi madre, con mi padre, ese trato duro, tóxico, enfermizo que tengo por el amor de Cristo que se manifiesta entre ellos. Entiendo entonces que debo dejar tal vez mi grupo de amigos porque esto no lleva gloria a Dios y tarde o temprano voy a terminar alejándome de Dios a causa de esto, pero sé que voy a ganar muchos amigos más, muchas relaciones más, verdaderos hermanos que su amor por mí esté dispuesto a dar su vida. Por eso es un amor ágape. Un amor que realmente se demuestre con la misma disposición que el Señor nos llama a pelear la batalla. Porque esta batalla no es más que dar gloria a su nombre. Y el que ama a Dios tiene que amar a su hermano. O de esa manera voy a demostrar que amo a Dios, amando a mi hermano. Y si Dios me está pidiendo que debo dejarlo todo, inclusive mi vida, eso mismo debo reflejarlo sobre mis hermanos. Así que cuando empiece a perder esas amistades que me hacen mal, que el Señor pide que las saque de mi vida, debería empezar a recibir mucho más de los hermanos, aquellos que dicen que dan su vida y dan la batalla por el Señor. Entonces allí el sacrificio no será tan drástico, no será tan difícil, sino que aún me conviene mucho más y no tendré duda en dejar aquello que está obstaculizando mi vida de gloria a Dios. Algunos deberán decir, voy a obedecer al Señor, voy a dejar a padre y a madre para unirme en casamiento a mi esposo,
Por eso también mi matrimonio debe ser y mostrar el amor de Cristo, amar como Él ama. Entonces mi esposo o mi esposa no va a lamentar haber dejado a sus padres allí donde se crió, allí donde tuvo tal vez su mejor infancia, su mejor crianza, pasó momentos muy felices, muy buenos. No va a sentir ninguna decepción haber elegido a mí, y no le va a significar nada haber dejado lo que dejó, porque en mí o en mi pareja voy a encontrar el amor de Dios, voy a encontrar a aquel que está dispuesto a dar la batalla. Entonces ahora esa relación, como en la iglesia, la puedo ver también en mi matrimonio. Habrá valido la pena todo. Por eso mi vida cristiana es justamente eso, una vida para Cristo, en la iglesia y fuera de ella, en mi matrimonio, en el trabajo, en la calle, en la intimidad de mi hogar. Todo debe reflejar mi vida para Cristo. Y allí entonces la promesa se vincula directamente con la iglesia, con cada uno de los hermanos que la componen, porque debería ser el anhelo por el cual esté dispuesto a dejar lo otro. Nuevamente, nosotros deberíamos ser una tentación de una maravillosa relación, aún para la gente del mundo. Deberíamos escuchar por todos lados: tengo tantas ganas de ir a la iglesia, son tan amables, se demuestran tanto aprecio, tanto amor, ellos mismos dejan sus cosas de lado para acompañarse en los momentos difíciles, están dispuestos a vender aún sus bienes materiales, están dispuestos a despojarse de sus comodidades, están dispuestos a dejar su economía de lado con tal de ayudar a aquel necesitado. Realmente están mostrando un amor que no tiene precedente en este mundo. Esto debe desear la gente. Los matrimonios allí realmente reflejan su compromiso uno por el otro hasta que la muerte los separe, porque podemos ver que todo lo hacen el uno por el otro, ni siquiera se ponen a sí mismos, sino que lo ponen al otro primero, y su amor es genuino porque es el amor de Cristo manifestándose entre ellos, y todo eso debería ser nuestro testimonio. Amén. Y allí el mundo, en vez de ver cristianos que se separan, cristianos que no están dispuestos a pelear por su matrimonio, cristianos que no le importan sus hermanos, van a empezar a ver el amor de Dios en aquellos que están dispuestos a dejarlo todo y a pelear la batalla de la fe. Por eso también, poco a poco, mi deseo es ir dejando las visitas y solo responder a aquellos que en necesidad piden una visita, para que ahora la iglesia, toda ella, pueda hacer este trabajo de interesarse unos por otros. Voy a quedarme un ratito más después del culto para poder hablar con mi hermano, para poder conocerlo, para poder ver cómo está, en qué situación está, si tiene necesidad o no, si tal vez yo tengo algo que le puedo dar y suplir con eso que está deseando. Tal vez debo acortar un poco mi siesta, tal vez alguna vez debo dejar un asadito de lado, pero esto va a demostrar el amor que tengo por mi hermano. Fulanito dijo que le faltaba tal cosa, yo tengo uno de sobra, así que se lo voy a dar. El pastor no tiene auto, así que vamos a hacer una vaquita para que tenga. Amén. Y allí vamos a ver el amor.
pero ese es el deseo que debemos tener. Realmente reflejar lo que decimos que tenemos y queremos hacer. ¿Cómo otros verán cuando simplemente terminamos el culto, salimos corriendo despavoridos? Pero bueno, tal vez algunos tengan hijos, tal vez algunos tengan compromisos, tal vez por diferentes cuestiones deban irse rápido, pero en la semana le voy a escribir a mi hermano, en la semana lo voy a llamar para saber cómo está. Aquellos que no vi este domingo, les voy a escribir para ver si están bien, si le ha pasado algo, si se han enfermado y necesitan alguna medicación, si yo los puedo socorrer con algo, si están pasando necesidad y no tenían los recursos ni siquiera para llegar a la iglesia. Y allí debe estar el interés de todos por todo. Y allí entonces el Señor bendice y cumple su promesa a través de mi vida. Y como decíamos, también es una bendición divina, porque la vida eterna nos espera. Y eso solo está sustentado en el sacrificio de Cristo, en su sangre, en su victoria sobre la muerte, Satanás y el mundo. Tal vez sea un hermano que esté solo, tal vez sea un hermano que no pueda disfrutar de la iglesia, tal vez sea un hermano donde la persecución se hace presente y no puedan tener esta relación. Entonces aquel humano queda de lado, queda anulado por momentos, tal vez sus reuniones no puedan ser públicas. Entonces allí igual el Señor dice, si no te puedo bendecir con los hermanos, con los humanos, aquellos que deberían amarte, igual la bendición es aún más grande. El galardón eterno te espera. Si no puedes compartir con hermanos, si no tienes una iglesia donde los hermanos acudan, si te debes ocultar, si debes ir a cuevas, a la selva, al monte para poder adorar y alabar al Señor y no tengas nadie que te apoye, que te anime, porque su vida corre peligro, igual la promesa de vida eterna es sobre tu vida, y este es el gozo mayor, esta es la perla y el tesoro de gran precio que nadie más que nuestro Señor puede darnos. Entonces eso nadie puede robar. Allí es donde el ladrón, la polilla ni el óxido van a llegar. Y ahora esto no depende de nosotros, sino de nuestro Señor. Esta es la promesa inquebrantable. Así que hasta aquí el Señor promete bendiciones de ganar o ganar. Con hermanos o sin hermanos, igual recibirás tu gran premio, tu gran corona, tu galardón, porque estuviste dispuesto a dejarlo todo y a dar la batalla. Y número 3, vamos a encontrar sorpresas en aquellas asignaciones finales. Y allí entonces justamente de lo que estábamos hablando, aquellos que tal vez nadie conozca, aquellos que no tienen difusión en las redes, aquellos que su iglesia sea casi inexistente o deben estar escondidas o deben estar en cuevas o en lugares recóndidos por la persecución, tal vez ellos sean los primeros o los más importantes. El versículo 30 lo dice, pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Así que no podemos negar que muchas veces nuestra humanidad y nuestros pecados nos llevan a reconocer a aquellos reconocidos hermanos
Sugel Michelén, Miguel Núñez, John Piper y tantos otros. Y claro, caemos muchas veces en la tentación de entender que son grandes hombres del Señor, pero nos olvidamos que Él no mira como nosotros miramos, que Él mira a lo profundo del corazón. Por eso ese día, cuando estemos recibiendo la promesa de la vida eterna, nuestras recompensas, algunos tal vez que nadie conozca, algunos tal vez que nadie nunca haya escuchado hablar, tal vez aquellos que habrán hablado a una o dos personas, sea lo que el Señor le diga desde el fondo del salón en la silla: ven y siéntate acá enfrente. Tal vez sea a los que el Señor diga: este es mayor que los demás. Y tal vez aquellos que teníamos en grande estima no sean tan importantes para el Señor. No estamos diciendo que no están haciendo la obra del Señor, no estamos diciendo que es maravilloso y de gran bendición la vida de estos hombres que conocemos, pero hay aún algunos que están dispuestos a darlo todo, a dar su vida, que están dispuestos realmente a cumplir con esto y que el Señor lo ve, lo sabe y por eso los va a premiar de esta manera. Aunque acá no lo reciba, aunque acá no tenga esas bendiciones que hemos hablado, tal vez aquí no me vaya tan bien, tal vez sea de los que pasen necesidades, tal vez sea de los que viva el día a día, tal vez sean de los que deben contentarse con cada día que traiga su afán, su problema, su angustia, su dificultad y no saber ni tener la respuesta, pero solo confiar en Dios. Pero ellos en aquel día, en aquel momento, serán exaltados por su Señor. Y si eso no es nuestro mayor deseo, no hemos entendido absolutamente nada. Si su deseo genuino no es llegar al cielo y que su Señor le diga: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, no ha entendido para qué está viviendo su vida, no ha entendido que solo la gloria del Señor debe ser todo aquello que lo motive, lo impulse y una vez más les dé la fuerza para seguir, porque un día solamente estas palabras de la boca de mi Señor lo suplirán todo, lo llenarán todo, pese a lo que haya tenido o no, pese a lo que haya dejado o no, simplemente esto lo llenará todo en mí y todo habrá valido la pena. Así que, para terminar, 1 de Juan 2:15, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Así que aquellos que ya seguimos a Cristo debemos analizar hoy a la luz de esta enseñanza muchísimas cosas en nuestras vidas con la humildad y el valor necesario para hacer frente a todo aquello de lo que nos debemos despojar o desligar con tal de no rechazar a Cristo, con tal de seguir juntando nuestros tesoros celestiales, y esto debe estar dispuesto de tal manera que lo debemos dejar todo si Él nos pide, si ese es su llamado. Y aquellos que no siguen a Cristo deben analizar hoy su vida a la luz de esta enseñanza, donde muchísimas cosas en sus vidas deben despojarse con la humildad y el valor para hacer frente a todo aquello de lo que nos debemos o se deben despojar, desligar con tal de no rechazar a Cristo y estar dispuesto a dejarlo todo ante su llamado. ¿Lo ven? Para todos es el mismo llamado, para todos es el mismo esfuerzo, para todas es la misma batalla
es el mismo Dios que exige lo mismo para todos aquellos que quieran seguirlo, que deseen seguirlo y que quieran recibir su premio, su galardón, su corona el día que Él vuelva a buscar a su iglesia. Pero también ese mismo Dios que llama es el mismo Dios que recompensa, empezando en este mundo y continuando en el cielo por toda la eternidad. Debemos escuchar y responder el llamado de Cristo, aún de despojarnos de nuestra vida para ganar tesoros en los cielos, o simplemente seremos de aquellos que sufriremos por la eternidad por haber acumulado los tesoros aquí en la tierra. Así que, nuevamente, la premisa es la misma. Déjalo todo y sigue a Cristo. Amén.